¿Qué rollo, bandera? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a compartir sobre mi proceso espiritual, sobre mi evolución en la conciencia y cómo pasé de el año pasado estar siendo empresario, de operar una empresa alrededor de 3 años, que le fue muy bien en su tiempo, cómo quebró y cómo ahora la vida me trajo de ese giro empresarial de negocios, ahora estar haciendo acompañamientos en procesos evolutivos espirituales con varias personas en una plataforma. Entonces, primero vamos a comenzar con justamente y muy curiosamente cómo fue que arranqué la empresa, ¿no? Y digo muy curiosamente porque justo la arranqué de una manifestación de este conocimiento que yo ya tenía sobre cómo hacer manifestaciones, cómo materializar cosas, ¿no? La ley de la atracción, todo eso que se habla allá afuera, ¿no? Se lo resumo rapidísimo. Yo me cambié a este domicilio hace como 3 años y medio y cuando llegué pues yo tenía un colchoncito para vivir cómodamente varios meses. Entonces en un principio yo tenía mucho tiempo libre donde empecé a aplicar todo este conocimiento. Comencé a hacer mucha meditación, muchas afirmaciones, elevar la vibración, anclarla, varias metodologías que yo estuve haciendo en ese entonces. Por medio de esta metodología, en menos de 2 semanas logré materializar 2 ventas muy grandes que me trajeron alrededor de 1 millón y cachito de pesos bruto. De ahí me ha de haber quedado, no sé, unos 300,000 o algo así de ganancia. Entonces me llegó esa manifestación, yo generé esos proyectos mediante estos ejercicios, ¿no? Y se los platico rápido cómo fue que sucedieron para que también tengan en cuenta que la manifestación no deja de lado la parte como física, ¿no? Yo obviamente hacía los ejercicios, meditación, visualización, afirmaciones, etcétera, etcétera, pero a la par estaba prospectando, ¿no? Comenzaba a mandar algunos correitos, comenzaba a moverme en esta parte de la empresa porque yo quería arrancar este emprendimiento, ya había tenido experiencias de emprendimiento, pero quería como profundizar más en la parte de automatización industrial y en la parte de paneles solares. Y casualmente en un correo me confirman de que les interesa mi propuesta, que vaya a revisar un tema que tenían, les hago una cotización, me aceptan el proyecto y también un día de camino hacia mi casa me marca un antiguo cliente y me dice, oye, güey, ¿todavía pones paneles solares? Y yo, no, pues Simón, güey, necesito que me instales 30. Yo, pues arre. Entonces fíjense cómo la vida te va mandando muy fluidamente cuando haces esta metodología, pues los resultados, ¿no? Y en ese entonces me llegaron así. Después que hice esta materialización, que me llegaron estas bendiciones, yo recuerdo muy claro que estaba justo con el de los paneles, estaba con un amigo, un muy buen amigo, mi ex socio. Si me está viendo mi ex socio, mis ex socios, les mando un saludote, tengo mucho que no los veo. Entonces yo me acuerdo que estaba con él tenía un empleo fijo en ese entonces y bueno, creo que todavía, y entonces yo me acuerdo que estábamos trepados en la azotea con el tema de los paneles, estábamos abajo de los paneles, estábamos cableando, no recuerdo qué estábamos haciendo exactamente, echando plática. Y ahí fue cuando el universo me mandó una señal, ¿no? Y ahí es cuando yo les quiero dejar aquí la lección, que tomen en cuenta esto, que traten de experimentar en cabeza ajena, que muchas veces repetimos patrones, que muchas veces nos llegan las señales muy claras, pero decidimos ignorarlas, ¿no? Yo en ese caso decidí ignorarla y continuar. Yo recuerdo que estaba platicando con él y de repente me dice, güey, no mames, qué casualidad que estamos empezando con este business y la madre y me acaban de ofrecer un aumento, me acaban de ascender en mi trabajo y pues ahora voy a desempeñar tal papel, ¿no? Esa fue la señal para mí desde que me dijo esas frases. Yo en mí ya sabía lo que iba a pasar en la empresa, yo ya sabía cómo se iba a desenvolver todo, ¿no? Que en algún momento iba a pasar algo y pues íbamos a dejar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque temporadas, años atrás, yo había arrancado una empresa con otra socia y fue exactamente el mismo contexto. A ella la ascendieron en su trabajo, empezó a conseguir mejores puestos, le empezó a ir muy bien en su trabajo fijo y teníamos la empresa, pero por ese ascenso y por pues por lo bien que le estaba yendo, ella no tuvo, por así decirlo, la fe o nunca se animó a dar ese salto de fe, ¿no? Yo soy muy arriesgado, yo soy alguien que cuando veo una oportunidad, cuando algo me interesa mucho, me aviento y empiezo a profundizar sobre eso, ¿no? Y ya sobre la marcha, lo que sea que vaya saliendo, pues lo voy resolviendo y siempre me ha ido bien, siempre he logrado escalar, profundizar, avanzar, masterizar todo lo que me he propuesto cuando lo hago así.
pero entiendo que no todos son iguales, ¿verdad? Que algunos buscan más cierta seguridad, que tienen ciertos compromisos, está perfecto. Entonces, fíjense cómo la vida me puso la misma frase, el mismo escenario que había repetido yo hace años. Y lo que había pasado yo con esta ex socia, que también le mando saludos si llega a ver este video, que seguro que sí, fue lo mismo, ¿no? Fue lo mismo porque ella no pudo salirse de su trabajo, yo continué con el negocio en ese entonces y pues llegó el momento de cansancio, ¿no? Donde pues era o estás o no estás. Y lo mismo pues acá, ¿no? Fue como que se estaba repitiendo la historia. Pero bueno, como les dije, yo no tenía la sabiduría, no tuve la capacidad de discernir y de saber separar las cosas, ¿no? Porque en ese momento yo pude haber tomado otras decisiones y a lo mejor seguir haciendo negocios, pero no como se desenvolvieron las cosas. Al yo escuchar esta frase, bueno, me llegó ese entendimiento, lo ignoré completamente, seguí en esta parte de la empresa, empezamos a crecer, nos empezó a ir muy bien, salieron más instalaciones de paneles, luego tuvimos a unos clientes muy grandes a nivel nacional, les empezamos a surtir pues mercancía y demás, ¿no? Empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Tuvimos algunos empleados, tuvimos algunas oficinas. Muy bonita la experiencia, estuvo muy padre, me encantó ser empresario, me encantó alimentar al ego en ese entonces, ¿no? Sentir que tenía una empresa que atendía a clientes nacionales y todo eso, muy bonito. Pero entonces llega el 2024 y la empresa empieza a entrar como en una crisis, ¿no? Los años anteriores siempre habíamos tenido un crecimiento muy fuerte, mes con mes, y cada año o cada 6 meses, no recuerdo, solíamos hacer juntas de consejo donde veíamos los indicadores que íbamos muy bien, siempre íbamos creciendo, iba quedando más dinero, bla, bla, bla. Pero 2024 cambió la historia completamente. Entonces empezó a irle mal a la empresa por cosas que sucedieron de clientes, de procesos, estandarizaciones que se van haciendo en los procesos de compra-venta. Entonces la empresa empezó a mermarse, ¿no? Empezó a atorarse el barco, por así decirlo. Llegó mediados, finales de 2024 y pues a mí de alguna manera, como ya escucharon, yo ya tenía todo este conocimiento, ¿no? De manifestación, más sin embargo durante el periodo de la empresa no lo apliqué tanto. Algunas veces me intenté retomarlo, yo seguía obviamente leyendo sobre todo esto, seguía consumiendo mucha información de todo esto que a mí me encanta, pero no tenía el foco ni la energía, por así decirlo, para girar a esto y profundizar como yo quisiera. Pero fíjense cómo es la vida, ¿no? O sea, yo de alguna manera desde hace mucho, desde niño, noté esas capacidades en mí, que tenía como esta capacidad de liderazgo, de acompañar a personas, como que yo notaba que siempre en los grupitos que me desenvolvía siempre terminaba siendo el líder, siempre terminaba siendo el que tenía la última decisión, siempre la gente me acudía por algún consejo, etcétera, ¿no? Siempre yo desde muy niño me di cuenta de este don nato, habilidad o virtud o como lo queramos llamar. Y bueno, llega entonces esta parte de la quiebra, que fue para mí una gran bendición por lo que les digo, ¿no? Al llegar a esa parte de crisis, de quiebra, y a la mí ya no estarme resonando como tal como estábamos operando la empresa y cómo pues se estaba desenvolviendo toda la situación, pues bueno, hablé con mis socios, decidimos cerrar, declararnos en quiebra y pues finiquitar todo, ¿no? Entonces, para esto pues obviamente no estaban llegando recursos, había pagos atrasados y bueno, todo un caos, todo un escenario que me llevó a niveles de estrés muy cabrones en ese entonces, ¿no? Pero pues ya al cierre de la empresa pues yo tuve que dejar de cobrar mi salario de la empresa, ¿no? Para poder pagarles a los empleados que estaban ahí. Yo les di mi palabra de que fuera como fuera íbamos a seguirles manteniendo su sueldo, que no se me agüitaran y que pues bueno, eso me acuerdo que lo hablamos como por ahí de septiembre, o sea, les avisamos como 3, 4 meses antes de que pues ya habíamos tomado ciertas decisiones y que pues llegando diciembre, finales de diciembre, pues ya se cerraba la empresa por completo, ¿no? Entonces en esta decisión pues yo quedo muy endeudado, ¿no? Empecé a quemar tarjetas de crédito, dejé de pagar la camioneta, pues muchas cosas que se me juntaron, ¿no? Cierra la empresa, empieza el año y pues el año 2025 yo lo arranco pues en quiebra, con una crisis existencial muy cabrona porque realmente eso me impactó emocionalmente, pues fue entrar en ansiedad, ¿no? Fue entrar en depresión, o sea, fue fracturar el ego, ¿no? Ese ego, esa máscara que yo había formado del empresario, del que le iba bien y todo eso, pues cambió. Quedé en quiebra, quedé con deudas, quedé,
en una situación muy complicada. Y entonces lo que pasó fue que esa gran bendición que fue la quiebra me obligó a voltear a ver hacia mi interior, ¿no? Voltearme a ver hacia adentro. Voltearme a ver hacia adentro fue comenzar otra vez a meditar, a visualizar, a hacer journaling, a leer, aún con deudas, a meterme a ciertos talleres para empezar a adquirir nuevo conocimiento, empaparme de un contexto que me ayudara a sobresalir de la situación. Y lo que pasó fue justamente que empecé a salir de la situación, ¿no? Me empezaron a caer algunos proyectitos todavía de paneles que ya atendí yo solo. Y bueno, empezaron a pasar una serie de sincronicidades muy mágicas que me volvieron a dar esa fortaleza en la fe, me volvieron a recalibrar mi vibración, por así decirlo, ¿no? Porque me cayeron 2 ventas principales muy grandes que yo ya había cerrado de palabra cuando tenía la empresa, cuando estaba la empresa funcionando. Pero por alguna situación mágica no se concretaron, ¿verdad? No me dieron el anticipo para poder yo hacer la venta. Entonces en este año, ya sin empresa, pues mágicamente, y le hago así porque pues claramente no fue mágicamente, ¿verdad? Fue Dios, el universo, el campo cuántico, como sea que identifiques a esta divinidad, esto que se mueve más allá de nosotros, me trajo esas ventas en los momentos más cruciales que yo necesitaba, ¿no? Entonces esas ventas y otros proyectos que me fueron saliendo por ahí, pues me permitieron pagar deudas, pagar la camioneta, pagar tarjetas de crédito, me permitieron solventar muchos gastos que yo tenía encima de mí, ¿no? Me permitieron quitar mucho estrés, me permitieron seguir profundizando en mirar hacia adentro, ¿no? Ver qué estaba pasando conmigo, por qué me había dado esa ansiedad, por qué me había dado esa crisis a pesar de la quiebra, ¿no? Que claro que en cualquier contexto se entiende perfectamente que es un golpe duro, ¿no? Emocionalmente, por así decirlo. Pero todo eso me permitió voltear hacia adentro y estarme cuestionando por qué sentía eso, cómo trabajarlo. Y fui haciendo ese trabajo de sombra, ¿no? Sacando esa mierda, limpiando toda esa oscuridad que había en mí. Y fíjense cómo a pesar de yo tener deudas, de no tener ni para comer, ¿verdad? Había veces que tenía que ir a casa de mis papás y pedirles que me apoyaran con despensa, con con cosas así, ¿no? Pero fíjense cómo cuando te sueltas y de verdad te recargas en fe con Dios, con la divinidad, nunca te falta nada. O sea, yo a pesar de todo ese panorama tan culero, nunca me faltó alimento. Digo, uno que otro día pasé hambre y así, pero nunca me faltó nada. O sea, pude pagar la renta, obviamente pidiéndole a la que me renta de repente que me hiciera el paro de un mes, unas semanitas para completarlo, se lo hacía en abonos o como fuera, ¿no? Pero no dejé de pagar ni la luz, ni el internet, o sea, todo. Le repito, en alguna vez me atrasaba y así, ¿no? Le batallaba con algunas cosas, pero siempre todo salió perfecto, siempre todo salió bien. Y esa fue una lección muy potente que también quiero transmitirles, que cuando tú de verdad te recargas en la divinidad, o sea, tienes fe de que el universo te puede sostener, a pesar de tan culera que se vea la situación, te sostiene. O sea, no te va a pasar absolutamente nada, a pesar de que el panorama pinte o tu proyección pinte muy culera. Si tienes la fe, y tener fe no es, ay, sí, me recargo y me echo al sillón, a la cama, pero no hago nada. La fe es, ok, acepto mi situación, sé que no es la mejor, sé que no me encuentro bien emocionalmente, sé que pinta todo muy mal, pero bueno, tengo fe. Sigo caminando, haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, manteniéndome en fe. Fe es certeza, es estar en tranquilidad, en paz, a pesar de cómo esté la situación. Y esa es la forma de recargarse, ¿no? De entender que el universo te puede sostener. Y eso fue lo que hice. Llegó un momento donde me solté y dije, ya, la verga, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya estoy en quiebra, ya quebró la empresa, o sea, mi conclusión fue, no me voy a morir. No me voy a morir, o sea, genuinamente no me voy a morir. Lo peor que pudiera pasar sería irme a casa de mis papás, pedirles paro, estar durmiendo ahí, que me alimentaran. Eso era lo peor que pudiera pasar, ¿no? Era lo peor. Y si lo piensas, pues, ¿qué tiene eso de malo? Nada, absolutamente nada. Entonces, al llegar yo a ese entendimiento y esas conclusiones, pues fue como me permití recargarme en el universo, recargarme en mi divinidad y decir, chingue su madre, lo que tenga que pasar, que truene lo que tenga que tronar, pues ya lo peor pasó, ¿no? Y bueno, llegaron estas ventas que les platico, me permitió salir de deudas y luego comencé, durante todo ese trabajo de sombra y ese trabajo interior que les digo, empecé a conectar muchísimo con mi intuición, muchísimo, al grado de que ya a veces no tomaba decisiones
desde la parte racional, sino que de hecho ya tomo decisiones solo desde la parte de lo que me dice mi intuición. O sea, ya no racionalizo tanto las cosas, ya es si siento una intuición, un mensaje que me llega de mi espíritu, aunque parezca contraintuitivo, me voy. O sea, hago lo que tenga que hacer que me diga esa voz interna. Y siguiendo esa voz interna y todo este trayecto, todo este camino, pues comencé a emprender, por así decirlo, o a interactuar con esto que yo les decía que sentía desde niño que sabía que iba a hacer, ¿no? Esta parte de liderazgo, de acompañar, de ayudar a personas. Y comencé a dar una mentoría, ¿no? Primero di una mentoría basada en un libro que se llama La ciencia del éxito. Convoqué a varias personas y bueno, comencé a transmitirles este conocimiento, ¿no? Me sentí muy bien cuando hice esta mentoría. Reafirmé en mí como ese don, como esas virtudes y eso que me estaba diciendo esta voz, ¿no? Como, güey, te tienes que empezar ahora a volcar a hacer esto. Después abrí otra mentoría gratuita de 5 clases, donde ahí compartí más temas espirituales, más de manifestación, ley de la atracción y todo eso. Y ya para mí fue como la confirmación total, ¿no? Porque uno de mis alumnos que estaba ahí, saludos perrote, sabes, tú sabes quién eres, me buscó un día y me dijo, güey, me gustó mucho cómo abordas esta parte, cómo nos estabas ayudando y todo, quiero que seas mi mentor, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué rollo? Entonces, de ahí para mí fue la confirmación y es lo que les digo, el universo siempre te manda sincronicidades, ¿no? Señales, de alguna u otra manera. El problema es que a veces nos hacemos pendejos y no queremos escuchar eso que nos está diciendo la vida. Pero repito, yo he calibrado y masterizado eso y ahora ya entiendo, ya capto lo que me están diciendo y simplemente tomo acción. Esto no quiere decir que en algún momento no tenga que transitar otra vez situaciones complicadas o test, ¿no? Como yo les digo, lecciones, aprendizajes o bendiciones como el de la empresa, ¿verdad? Pero definitivamente los voy a transitar con una sabiduría muy diferente a como la manejé en ese entonces. Entonces me llegó esta confirmación y ahí dije ya, todo o nada. Y empecé a hacer la academia, tengo una academia montada en School donde ya tengo 25 alumnos ahorita. Estoy comenzando a ayudarles, ¿verdad? Ya estoy comenzando a cobrar, a ganar dinero de esto nuevo que estoy comenzando a hacer. Y el escucharme ahorita, el estar haciendo este video, obviamente me he empapado, me he metido muy a profundidad en comenzar a hacer videos de Reels, videos obviamente para la comunidad, hay mucho material en la comunidad, he estado exponiéndome mucho a las redes, pues obviamente he estado encarnando una nueva versión mía, ¿no? Estoy encarnando esa versión que ya tiene otros resultados más cabrones que yo ya visualicé y que sé que solo es cuestión de tiempo para que se materialicen, para que se vean reflejados en mi proyección. Entonces, quiero que con toda esta historia mía de cómo empecé de empresario y cómo ahora terminé o estoy comenzando este nuevo camino, ¿verdad? De acompañante en procesos evolutivos espirituales, cómo he aprendido un montón de lecciones, ¿no? Y cómo la vida me ha ido llevando de algo muy diferente a donde ahora estoy. Entonces quiero que se queden con eso, ¿verdad? Que puedan experimentar en cabeza ajena las lecciones que les estoy compartiendo, ¿no? A través de mi vida, de mi proceso de vida que he estado transitando. Y solo es el comienzo de un nuevo estilo de vida. O sea, definitivamente, y este video va a quedar de evidencia, yo me veo ahora sí con libertad geográfica, con libertad financiera, con libertad de tiempo. En unos meses me iré del país. Y eso me ayudará a pisar más el acelerador, a profundizar más en todo esto. Y me encuentro en ese camino. Y me siento profundamente agradecido con la vida, con Dios, por ponerme esa quiebra, esa situación tan complicada, esa bendición tan grande. Porque si no fuera por eso, me hubiera perdido a mí mismo. Si no fuera por eso y hubiera sido con la empresa, probablemente lo hubiéramos levantado otra vez o probablemente hubiera cerrado negocios muy grandes que yo ya había cerrado varias veces de palabra, ¿no? Pero que por alguna u otra razón no nos dieron los anticipos, no terminaban de culminarse, ¿verdad? Y eso, pues me terminó trayendo aquí. Entonces, con esto quiero, hermano, hermana, que me estás viendo del otro lado, que entiendas que a veces las peores situaciones, ¿no? Esa oscuridad, esos viajes, no sé cómo explicártelo, pero me entiendes, todas esas situaciones, esos aprendizajes, esas bendiciones que uno transita, que a veces parecen muy oscuras, que parece que no tienen fin, que uno se siente deprimido, que se aísla en su cuarto, que quiere llorar, que se aísla en los vicios. Yo viví todo eso, lo experimenté todo eso. Pero lo que te quiero decir es que todo es cíclico y que en algún momento va a llegar a su final, ¿verdad?
Y la manera de acelerar, por así decir, ese proceso es voltear hacia adentro. Genuinamente hacer trabajo meditativo, ir a terapia si es necesario, ir a constelaciones, ir a lo que sea, que las herramientas que tengas a la mano o que tú consideres que te puedan ayudar para sanar eso. Y desde ahí, una vez que comiences a entender las lecciones, que comiences a abrazarte en esa oscuridad, que comiences a reconocer ese poder y que no te va a pasar absolutamente nada, vas a notar cómo empieza a verse la luz, ¿no? Hay una frase que me encanta que es: cuando la noche está en su punto más oscuro, es un instante antes de que comience el amanecer, ¿no? A mostrarse la luz. Entonces, cuando más oscuro parezca que está tu vida, esa situación, lo que sea que estés atravesando, estás a un paso, hermano y hermana, estás a un cachito de comenzar a ver la luz y comenzar a ver una nueva etapa de bendiciones en tu vida, ¿vale? Así que terminamos con este mensaje. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Déjame aquí un like, déjame un comentario si algo de esto te resonó, te aportó valor. Si estás en alguna situación similar, si necesitas apoyo con algo, hermana, hermano, estoy al servicio. Aquí voy a dejar también el link de mi academia, donde te puedes unir. Son unos costos súper baratos, súper accesibles para cualquier persona de cualquier parte del mundo. De hecho, tengo alumnos de todo Latinoamérica y América del Norte. Y bueno, sin más, te dejo, hermano, te mando un abrazote, mucha luz en tu camino, éxito en todos tus proyectos.